Pelea la buena batalla es el título de la serie en la que nos encontramos. En Primera de Timoteo, ya terminando el capítulo 2. Y hasta este punto nosotros hemos visto cómo Pablo ha estado advirtiendo a Timoteo y animándolo a guardar la sana doctrina. A partir de ahora, él empieza a hablar hasta el capítulo 3, versículo 17. Él empieza a hablar de cómo la iglesia debe mantenerse en orden. Recuerde que Pablo manda a Timoteo a esta iglesia en Éfeso, una iglesia que Pablo plantó y que luego de 3 años estaba luchando con una serie de dificultades. Me encanta porque este texto de una manera u otra tiene verdades que pueden sonar difíciles, pero un gran fundamento en las verdades del Antiguo Testamento, sobre todo en el tema de la salvación. Todos nosotros sabemos, sin excepción, todos nosotros sabemos que Dios le dio al hombre un plan para que el Edén fuera protegido. Usted lo sabe eso, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que Adán tenía la gran responsabilidad de trabajar y proteger el jardín. ¿Usted sabe eso? Adán tenía la responsabilidad también de confiar la palabra de Dios a su esposa y también de cuidarse de no desobedecer comiendo del árbol del bien y del mal. Todos nosotros sabemos que a Adán se le dio a la mujer para que estuviera a su lado para hacer ese mismo trabajo. Lamentablemente, Adán no protegió el Edén, no protegió a su esposa, y mientras él estaba presente con su esposa, su esposa fue engañada. Fue engañada ya que ella decidió escuchar la voz de la serpiente, la falsa enseñanza de la serpiente, y la falsa enseñanza de la serpiente astutamente encontró su camino en el corazón de esta mujer, Eva, que destruyó inmediatamente el orden de lo creado. La serpiente sembró en el corazón de Eva una falsa enseñanza que trajo como resultado una distorsión en la creación y en el orden de Dios. Así que todo se invierte en Edén. En Edén todo sufre por causa de la desobediencia del hombre y consecuentemente nosotros entonces vemos lo que sucede. Como vimos, por causa del pecado, todos ahora hemos sido arrastrados a esta condición. El pecado de Adán, como sabemos, pasó a todos los hombres y ahora fuimos arrastrados a esta condición. Y el resultado de ese pecado no solamente es la separación de Dios, que solamente encuentra reconciliación en Cristo, sino que también nosotros vivimos las consecuencias de ese pecado diariamente. La pregunta que quizás algunos de ustedes están haciendo: pastor, ¿qué tiene que ver Génesis 2 y 3 con el sermón de hoy? Bueno, Pablo llama a Timoteo, como dije, a pelear la buena batalla, porque Pablo había visto también cómo la iglesia de Éfeso estaba en la misma condición que el Edén. Estaba siendo de alguna manera amenazada por las falsas enseñanzas que estaban torciendo dentro de la iglesia la doctrina. Y el blanco en la iglesia, y lo vamos a ver más adelante, era el mismo blanco que el Edén: las mujeres. Las mujeres en Éfeso estaban siendo atacadas, y dentro de las mujeres de Éfeso se estaba dando esto, donde los falsos maestros estaban encontrando en ellas un asidero donde pudieran plantar y desviar a la iglesia y plantar estas falsas enseñanzas. En el capítulo 1 usted recuerda cómo Pablo le dice a Timoteo: guarda la doctrina, instruye a estos que están torciendo la sana doctrina, confróntalos. Y Pablo no quiere ahora que Timoteo sea pasivo como Adán lo fue en el Edén, sino que él Timoteo proteja activamente a la iglesia.
Así que las falsas enseñanzas de la serpiente estaban ahora levantándose otra vez en contra de la iglesia, no solamente de Éfeso, sino también toda la iglesia a través de la historia. Y quiere engañar y alejar a las personas de la palabra de Dios, consecuentemente alterar el orden de lo creado. Así que la instrucción de Pablo era necesaria para la iglesia de Éfeso, era necesaria para las demás iglesias que él plantó y sigue siendo necesaria para nosotros en el 2025. Así que Pablo pasa de animar a la iglesia a orar por sus gobernantes, ahora pasa a hablar del liderazgo y el orden apropiado dentro de la congregación. Así que Dios nos da estas palabras inspiradas por Dios, de manera que nosotros también la tomemos, la aceptemos y nos sometamos a ella. Es una manera de guardar el orden de Dios para su iglesia. Y ese es el título del sermón en esta mañana: el orden de Dios para su iglesia. Como dice en esta nueva sección, luego de que Pablo instruye a Timoteo de las falsas enseñanzas, luego de que manda a orar por los gobernantes para que tengan sociedad, estén en paz, ahora él manda a establecer el orden y a recordar el orden dentro de la iglesia. Así que el sermón hoy tiene un propósito claro: poner en el corazón y delante de nosotros la siguiente idea, y es que estamos llamados a guardar el orden de Dios para su iglesia. Sobre todo una iglesia como esta, nueva, pequeña eclesía, estamos llamados a guardar el orden de Dios para su iglesia mediante la oración activa de los hombres, la vida de piedad de las mujeres, siguiendo su diseño y la esperanza del evangelio. Así que déjenme rápidamente darles 4 verdades que este texto nos dice de cómo podemos guardar el orden de Dios para la iglesia. La primera es los hombres orando activamente. Hay un llamado particular a los hombres, a toda la iglesia. Así que los hombres hoy van a recibir su parte. Porque a diferencia de la pasividad de Adán en el Edén, los hombres están llamados activamente a asumir un rol en el frente de batalla. Segundo, las mujeres vistiéndose de piedad, versículo 9 al 10. Tercero, la iglesia siguiendo el diseño de Dios para la iglesia. Y cuarto, la iglesia recordando la esperanza del evangelio. Lo voy a repetir. ¿Cómo vamos a guardar el orden de Dios para la iglesia? Los hombres orando activamente, las mujeres vistiéndose de piedad, la iglesia siguiendo su diseño y recordando finalmente la esperanza del evangelio. Ahora, ¿por qué inicié el sermón en Génesis capítulo 2 y capítulo 3? Por una razón muy clara. Cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu, estas palabras, Pablo tiene en mente Génesis 2 y 3. Y este texto es imposible entenderlo fuera del contexto de Génesis 2 y 3. La creación del hombre, la creación de la mujer y la caída del hombre. Es imposible. Y por eso usted va a ver cómo este texto alude, abre una ventana, lo que llamamos en interpretación bíblica, el contexto bíblico es Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Así que vamos a ver cómo Dios nos llama a guardar el orden de Dios para la iglesia. Los hombres orando activamente, versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando sus manos santas, sin ira y sin discusiones. La semana pasada vimos un poco de esto, pero hoy es evidente que Dios quiere que los hombres entiendan cuál es su rol aquí. El rol de los hombres no es un rol pasivo, es un rol activo. El rol de los hombres no es un rol activo solamente haciendo cosas manuales que son muy importantes. Es un rol espiritual. Es un rol de liderazgo espiritual. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es el común denominador en muchas hermanas dentro de la iglesia de Cristo? Aquí, allá, en Dominicana, en su país, en Colombia, México, Venezuela, Chile, Perú, en cualquier Salvador, Nicaragua, Honduras. El común denominador de que las mujeres se quejan es que los hombres son pasivos espiritualmente. Lamentablemente, muchas no lo externan de la manera correcta, sino que lo externan como una demanda. Y esta demanda muchas veces hace sentir a los hombres como si los hombres fueran los hijos de las esposas. Y consecuentemente los hombres
no quieren ser tratados como si fueran el hijo de su esposa. Ya ellos quemaron esa etapa con su mamá. Pero si hay algo que el texto claramente está llamando es a los hombres a asumir un liderazgo espiritual y de manera particular por medio de la oración. Luego de animar a toda la iglesia a orar por las autoridades para vivir de una manera que puedan seguir siendo iglesia, Pablo ahora se enfoca a lo interno y desde ahora hasta el 3:17 Pablo va a estar hablando de las cosas internas que la iglesia tiene que considerar en el orden de Dios, de la manera de Dios. Y él sabe la importancia de poner en perspectiva el rol de los hombres y las mujeres para mantener el orden de la iglesia. Él lo sabe. Así que él quiere animar a los hombres a que los hombres oren. Está llamando a los hombres a asumir su rol de protectores de la iglesia. Está llamando a los hombres a dar un paso hacia adelante y dejar la pereza espiritual que históricamente desde Edén nos caracteriza. Ahora, mire que la instrucción de Pablo dice: por tanto quiero que en todo lugar los hombres levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Ese en todo lugar habla de que la oración y el liderazgo espiritual no solamente debe de limitarse al domingo en la iglesia. Usted lo puede ver. Dios no está esperando que los hombres solamente sean espirituales aquí en la iglesia. Dios está esperando que los hombres sean líderes que tomen la iniciativa para orar y buscar a Dios en cualquier momento y en cualquier tiempo. Dios está llamando a los hombres a ser fieles en esta responsabilidad. Y déjeme aclararle, esto no significa que las mujeres no deben orar. Por supuesto, las mujeres están llamadas a orar. Esto no significa que las mujeres no pueden orar en la iglesia. Por supuesto que no significa eso, porque en 1 Corintios capítulo 11, usted lo puede buscar después, Pablo le dice a las mujeres cómo van a orar en la iglesia. O sea que no es esto lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo sí está diciendo es que hombres, presten atención, deben levantarse a orar todo el tiempo. Y pone levantando manos santas. Era una práctica en el Antiguo Testamento. Eso era una tradición. Usted lee el Salmo, por ejemplo, 24. Dice esa idea de manos limpias. Dice: ¿quién subirá al monte del Señor? El que tiene manos limpias sin corazón puro. Estos hombres deberían estar en una comunión con Dios, de manera que cuando tengan que orar, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, se presentaran delante de Dios. Una buena comunión con Dios. Una limpieza interna, una comunión interna. Habla de un liderazgo que ha entendido su rol y su madurez en el Señor. Estos hombres además deben de también tener relaciones sanas, sin ira y sin discusiones. Ahí es donde los hombres sí nos caracterizamos, por siempre estar discutiendo, por siempre estar dispuesto a pelear, o discutir o ganar argumentos. El primer hombre que trató de ganar un argumento, ¿quién fue? Adán. Cuando peca le dice: Dios, la mujer que tú me diste. O sea, él piensa argumentar contra Dios y culpa a Dios de la razón por la que él cayó. Ahora, usted recuerda en el capítulo 1 cómo Pablo dice que estos falsos maestros estaban trayendo discusiones sin sentidos. Cómo estos falsos maestros estaban en disputas, moviéndose en especulaciones. En el capítulo 6 nosotros vamos a ver cómo los hombres también estos falsos estaban buscando controversia. Así que en este contexto los hombres estaban usando sus manos más para la pelea, para las discusiones. Y Pablo le está diciendo: cuando tú estás orando, tú no estás luchando con los hombres. De hecho, la manera de tú luchar con estos no es a través de tus manos y luchando con tus manos. No. Es a través de buscar la dirección de Dios. Tampoco Pablo está diciendo que la única manera de que los hombres están llamados a orar es con la mano arriba y que usted va a ir manejando y dice: bueno, me acordé del sermón, ahora es tiempo de orar. Y suelta el carro. Si usted no tiene un Tesla que tiene el sistema automático pago de Autopilot, usted sabe que va a tener un accidente.
Pablo lo que quiere comunicar es que usted, hombre, debe de tomar el liderazgo espiritual para buscar a Dios todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, y proteger la iglesia, su vida y su familia, teniendo una vida de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando los hombres oran y las mujeres también, estás en humillación y dependencia delante de Dios. Estás en dependencia completa de Dios. Yo creo que la gran razón, o una de las razones por la cual a los hombres nos cuesta tomar el liderazgo en la oración, es porque siempre pensamos que podemos. Es porque siempre pensamos que somos suficientes. Es porque siempre pensamos que no necesitamos a nadie. Y como nosotros incluso podemos estar en problemas serios en nuestra vida espiritual, luchando con pecados que no sabemos, pecados sin confesar, serios, problemas serios, o alguna situación financiera, alguna situación en la casa, nosotros no buscamos ayuda porque siempre decimos, nosotros tenemos esto bajo control. ¿Y quién es que siempre sale buscando ayuda? La esposa, la mayoría de las veces. La esposa es la que dice, mire pastor, necesitamos su intervención porque es que aquí no hay manera. Aquí no hay manera de que esto se resuelva. Y como dije al principio, la mayor queja de las mujeres es la pasividad de los hombres. Y Pablo hoy le está diciendo a los hombres, hombres, asuman su liderazgo, orando, levantando sus manos en todo momento, en todo lugar. Dios está llamando a los hombres a dejar la pasividad, así como Adán lo hizo en el Edén, y asumir su rol de guerreros en oración en el frente de batalla. ¿Usted quiere ver si es así? Vamos a probar Eclesía a partir de la próxima semana. El primer domingo de cada mes y el último domingo de cada mes hay un llamado a la oración aquí a las 8:30 de la mañana. Yo estoy casi seguro que las mujeres van a llegar primero. Ojalá y me hagan quedar mal los hombres. Yo estoy casi seguro que la mujer es lo que la va a recordar. Ojalá y me hagan quedar mal los hombres. Pero lo que sí yo quiero es animar a los hombres, es a entender el llamado de proteger su vida, su familia y la iglesia en una oración significativa e íntima con Dios. Hombres, dejemos la pasividad. Levantemos nuestros corazones delante de Dios. Dejemos el orgullo y la arrogancia y la autosuficiencia y dejemos de pensar que nosotros podemos sin la asistencia de Dios o sin la asistencia de la iglesia. Confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Oremos por la iglesia, oremos por las familias. Crezcamos en nuestra devoción por Cristo. Y como lo dije al principio, muchas veces yo sé, es la queja que encontramos dentro de la iglesia, no solamente de esta, es universal. Pero también muchas veces las mujeres le demandan al hombre un liderazgo y eso a veces hace que el hombre rechace la demanda de la mujer. Pero déjame hablarle a los hombres. A partir de ahora tú no tienes que rechazar la demanda de la mujer, de tu esposa que está demandando de ti un liderazgo espiritual, porque quien te lo está demandando es Dios. Es Dios que te lo está demandando. Y claro, y la mujer tiene que ser sabia, la mujer tiene que nutrir esto, la mujer tiene que impulsar esto. Y hay muchas maneras como la mujer lo puede hacer. La mujer lo puede nutrir, la mujer puede saber más, incluso Biblia, que el esposo, entre comillas, y aún así hacer lucir de cara a su familia que el esposo está dirigiendo. Porque aún ahí la mujer puede querer usurpar el liderazgo como lo hizo Eva y como dice Génesis capítulo 3. Y ganarse el favor de sus hijos y haciéndose lucir la super espiritual delante de sus hijos. Pero como ahora lo que le estamos hablando a los hombres, dejemos la pasividad. Dios ha puesto a cada hombre de esta iglesia, escuche bien, y voy a hablar primero a los miembros de esta iglesia. Quiero hablarle a los miembros de esta iglesia. Dios está poniendo a los hombres y está llamando a los hombres de esta iglesia a asumir un rol activo,
una actitud activa, no pasiva. Si tú no estás sirviendo en alguna área de manera firme, aún estés sirviendo también, tu trabajo en la iglesia, según este texto, es orar. Es protegerlo y guardarlo en oración, así como Dios puso a Adán en el Edén para cuidarlo, para administrarlo. Pero hombres, tengo que extender esto un poco más. No solamente Dios nos está llamando a orar en la iglesia cuando nos reunimos, sino también que debemos de ser estos hombres activos que guíen su familia en oración en sus casas. Dios nos está llamando a orar, hombres. Dios nos está llamando a guiar a nuestra familia en oración. Y no hay excusas delante de Dios. Tú y yo no tenemos una sola excusa para decir: ay, no, es que yo no pude orar. Ay, no, es que estoy muy cansado. Ay, no, que estoy trabajando mucho. No. Tu prioridad debe de ser Dios. Y quiero ser muy contundente con los hombres, porque Dios es contundente con los hombres. Porque la pasividad del hombre en el Edén trajo como consecuencia la caída. Yo sé que las hermanas se están gozando por dentro, yo lo sé. Yo veo su carita diciendo amén por dentro. Pero hermana, si tú estás casada, anima a tu esposo a liderar. No le demandes que lidere. ¿Usted entiende la diferencia? Anímalo, no le demandes. A orar, a dirigir la casa y a venir a la iglesia a orar. Anímalo a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y si tú no estás casada, anima a los hombres de la iglesia a orar. Anima a otros jóvenes a orar. Anímalos. Dejemos de que nuestras conversaciones se queden solamente en la superficie. Porque la manera de guardar el orden de Dios dentro de la iglesia inicia buscando a Dios. Como dije anteriormente, la oración cambia el corazón del que ora, porque ha entendido que no puede por sus propios medios, que no puede, porque no es capaz de proteger a su familia como Dios lo haría, no es capaz de proteger a la iglesia como Dios lo haría, no es capaz de proteger nada ni hacer nada como Dios lo haría. Por lo tanto, hombres, vamos a levantarnos en oración. Como dije, el primer domingo y el último domingo de cada mes vamos a estar orando, y durante las semanas del medio vamos a estar enviando motivos de oración. Y yo oro para que Dios nos anime, hombres, y que en un tiempo podamos decir: wow, Dios me ayudó. Así que si tú no eres líder en tu casa, si te cuesta asumir el liderazgo, comienza orando entonces por ti, para que Dios te anime y te ayude a tomar el liderazgo. Así que guardamos el orden de Dios en la iglesia, los hombres tomando su rol activamente. Segundo, las mujeres vistiéndose de piedad. Mira el versículo 9 al 10. Asimismo, ese asimismo le da continuidad, ¿ok? Así como las mujeres, y como dije anteriormente, no es que no está llamando a las mujeres a orar. Como dije, en 1 Corintios 11 manda a las mujeres a orar. Pero aquí le está pidiendo algo particular a las mujeres: que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Si usted ve ese conector, así mismo conecta la instrucción que le acaba de decir a los hombres, ahora se la pasa a las mujeres, como diciéndole: aquí hay una realidad, los hombres están pasivos y las mujeres están distrayendo dentro de la iglesia. Así que vamos a levantar a los hombres en oración, a buscar a Dios, y a las mujeres a enfocar a la gente, a enfocarse en dirigir a la gente a Dios y no hacia ellas mismas. Así como los hombres tienen una responsabilidad de orar, también las mujeres tienen un llamado de andar y vestirse piadosamente, reflejar la vida interior de santidad y no distraer con su apariencia exterior. Déjame poner un poco en contexto la realidad de Éfeso para que usted entienda.
Así como muchos hombres estaban peleando en Éfeso, y él le dice, levanten sus manos santas sin ir y sin discusiones, muchas mujeres estaban haciendo un sobreénfasis en la manera como se vestían a la hora de venir al templo o en sus propias vidas. Cuando venían a la iglesia, ellas trataban de alguna manera, hacían tanto énfasis en la manera como se iban a ver, que llamaban la atención más hacia ellas que hacia su Dios o su Creador. De hecho, en muchos escritos judíos que se encuentran, advierten incluso a los hombres y a las mujeres de la tentación sexual que producía tales adornos en esa época. Los escritores grecorromanos también condenaban a mujeres adineradas que hacían alarde de su costoso atuendo. ¿Y qué marca es? Gucci. Oh. Yo pensando en cómo el corazón del hombre es tan vanidoso que por apariencia somos capaces de comprar marcas falsificadas para que crean que tenemos las originales. El cabello en aquel momento, en aquel contexto también, en ocasiones era trenzado con oro, lo que Pablo aparentemente podía tener en vista aquí. Los hombres se sentían atraídos por este tipo de cabellos que tenía perlas, oro. Imagina si entraba y dice, wow, pero cuánto oro, cuánta perla. Otros escritores también condenaron tal ostentación. Y en el Imperio Romano, de manera particular, recuerda que Éfeso estaba bajo también dominio del Imperio Romano. Las mujeres solían tejer perlas, esmeraldas en sus cabellos para mostrar su riqueza y su ostento. Consecuentemente, el único propósito de eso era llamar la atención hacia ellas mismas. Y ese es el contexto que probablemente las mujeres estuvieron siendo influenciadas por la cultura, pero también por estos falsos adentro de la iglesia que estaban animando a las mujeres a seguir con ese estilo de vida, que amaban, estos falsos maestros, como vamos a ver en el capítulo 6, amaban el dinero, arrastraban estas mujercillas, le llama Pablo en el capítulo 6, promovían esta belleza, esta riqueza mundana. Y lo que sí queda claro, y debo de aclarar, porque a la luz de este texto hay corrientes que son más legalistas y ponen un sobreénfasis en esto. Pablo no está prohibiendo que la mujer se peine, ¿de acuerdo? Para que luego no venga aquí despeinada. Pablo tampoco está diciendo que la mujer no vista bien, sobre todo de una manera decorosa. Él dice, Pablo está llamando de una manera u otra la atención sobre la postura del corazón de la mujer que quiere llamar la atención sobre sí mismo y no dirigirlo hacia Dios. Observe el positivo negativo que usa Pablo en el texto. Vaya conmigo. Que las mujeres, positivo, se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Negativo, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Positivo, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Y cuál es el punto con la manera en que las mujeres se estaban vistiendo? Está muy claro, hermanos. No dejes, mujer, que tu apariencia externa distraiga a los demás de Dios. No dejes que tu apariencia externa distraiga a los demás, sino todo lo contrario. Que tu vida interior atraiga la atención de la gente a Cristo. Que tu vida interior hable tan fuerte que la gente pueda ver y glorificar al Cristo que está produciendo ese cambio en tu interior. Déjeme decirle que Pablo no es el único que toca este tema. El apóstol Pedro también, en primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinado ostentoso, joyas de oro, vestidos lujosos. Parece como si fuese un copy-paste. Sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
Ambos apóstoles están diciendo: sé diligente en adornar tu corazón, mostrar tu vida de piedad, de manera que eso lleve a la gente a darle gloria a Dios. No te esfuerces tanto, gastando tanto dinero en tu apariencia, en cómo tú vas a lucir, en la ropa que te vas a poner, de manera que la gente pueda tener de ti una opinión de lo bien que tú viste, o de lo caro que tú viste, o de las marcas que tú usas, y tratar de llamar la atención a ti. Hacerse el tipo de peinado en esa época tomaba mucho tiempo. Comprar lo que esas mujeres vestían costaba mucho dinero. Y probablemente si nosotros traspasamos esto o extrapolamos esto a nuestro contexto, sí es cierto que también hay una manera de vestirse y llamar la atención hacia sí mismo. Lo hay. Lo hay. Y yo no voy a usar la carta, el argumento: ay, piensen los hermanos que son débiles. No. El hermano es débil porque es débil, pero usted piensa en Dios y en la manera como usted está honrando a Dios a la hora de pensar cómo va a vestirse dentro y fuera de la iglesia. Usted sabe cuando escoge la ropa que coge, cuando compra la ropa que compra, cuando sabe la talla que usted viste. Usted sabe cómo puede estar llamando la atención hacia sí mismo. Y como dije, no hay problema en que usted vista bien, no hay problema en que se peine bien, no hay problema en que usted ande bien, no hay problema en eso. La pregunta es si usted invierte tanto tiempo, dinero, esfuerzo, usted se esfuerza tanto para cultivar su vida de piedad como lo hace para cultivar su cuerpo. ¿Eres tan diligente, hermana, en cuidar tu interior como cuidas tu exterior? Esa sería la pregunta. ¿Eres tan diligente en cuidar tu vida interior como cuida tu vida exterior? Y déjeme decirle, quiero hacerle una advertencia. Yo no le estoy diciendo aquí, ni le estoy pidiendo a nadie que ahora seamos policías. ¿Ok? Y que estemos aquí con una vara viendo quién sí, quién no, quién vino, quién no vino. No. Deje que el Espíritu de Dios obre. Y deje a las más ancianas, piadosas, guiar a las menos maduras en la fe en este tema. Pero cuidemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo mismo he sido testigo del abuso de este tipo de texto. Y he sido testigo de cómo en iglesias muchas veces maltratan a personas a la hora de abordar este tema. Lo he visto. Por lo tanto, la palabra va directamente a todas nuestras hermanas. Esfuérzate, invierte energía, invierte tu tiempo en crecer en buenas obras, en cultivar buenas obras, en crecer en una vida de piedad. Deja de estar llamando la atención hacia ti mismo. Jóvenes, yo sé que vivimos en una cultura de celebridad, vivimos en la generación de los TikTokers, vivimos en la generación de los YouTubers, donde queremos ser famosos y queremos que la gente vea nuestras vidas y que vea lo cool que somos. Yo me pregunto, ¿estás invirtiendo el mismo tiempo, esfuerzo en que la gente pueda ver la vida de piedad que te está moldeando el Espíritu de Dios? ¿Vas a dejar que esta cultura te arrastre como la de Éfeso arrastraba a estas mujeres? El ánimo de Pablo y el ánimo de nosotros es sencillamente animar, así como animábamos a los hombres a no ser pasivos y tomar el liderazgo espiritual. Queremos animarte, hermana, a que seas activa vistiéndote de piedad, modelando a Cristo. Pero déjeme hacer algo. Déjeme decir algo, que así como decía que la oración no es solamente para las mujeres, vestirse de piedad, así como decía que la oración no es solamente para los hombres, vestirse de piedad no es solamente para las mujeres. Yo creo que también los hombres podemos caer en el mismo error de querer poner tanto énfasis en nuestra apariencia, en la manera como lucimos, que queremos llamar la atención hacia nosotros. Yo creo que también podemos caer en el error y en el énfasis de preocuparnos tanto por la manera como lucimos y no tanto por la manera como andamos y vivimos nuestra fe.
Aunque el mandato aquí en el texto es claro para las mujeres, yo no quiero dejar fuera a los hombres y pensar, si eso es para las mujeres. No, los hombres también pueden vestirse de una manera llamativa, de una manera inapropiada, pueden también preocuparse más para atraer la atención y las luces hacia sí mismo. Así que, hombres, ¿qué tanto también estás cultivando tu vida de piedad? Vivimos en la generación metrosexual, donde los hombres cada vez más lo quieren hacer lucir como mujeres. Y yo creo que la advertencia es para ambos. Yo creo que lo que Dios nos está diciendo, a la luz de lo que le dijo a la iglesia de Éfeso en su momento y a las demás iglesias que siguieron esta instrucción, es que hombres, busquemos a Dios, dirijamos, seamos líderes buscando a Dios, que si por algo la gente nos va a reconocer en la iglesia, en nuestra familia, es porque seamos hombres de oración. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a alguien que dijimos, es un hombre de oración? Igualmente, mujeres, sean diligentes en mostrar la obra que Cristo está haciendo en su interior y su vida de piedad. Me encanta cómo él dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En otras palabras, las mujeres que profesan la piedad, que es lo mismo decir, las mujeres que profesan ser discípulos de Cristo, que es lo mismo decir, las mujeres que dicen que son cristianas, que es lo mismo decir, las mujeres que han decidido tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo, de esas mujeres se espera buenas obras. Léalo, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Buenas obras que son visibles. Hay mujeres dentro de nosotros que, mire, hermano, indiscutiblemente usted dice, es una mujer de Dios, es una mujer piadosa, es una mujer. Mire, hay gente que tú lo ves y eso no se puede manufacturar porque es el fruto de la obra de Dios. Que esa es la manera como usted pueda identificar en la iglesia, wow, ese hombre busca a Dios, ese hombre es un líder espiritual, ha sido de bendición para mi vida, es un líder espiritual en su familia, es un líder espiritual, él está buscando a Dios continuamente. Y que digan de la mujer, esa mujer es piadosa, mira la piedad de esa mujer. Es una iglesia que va creciendo saludablemente. ¿Cómo más? ¿Cómo mantenemos el orden de Dios en la iglesia? La iglesia siguiendo el diseño de Dios. Versículo 11, el 14, y estos son los versículos probablemente de mayor tensión. No el más difícil es el último, pero este es el de más tensión. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Cuál es la razón, Pablo? Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue la engañada, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Alrededor de estos versículos ha existido mucha controversia en los últimos años. Mucha controversia. ¿Por qué? Porque pareciera dar la impresión de que las mujeres están siendo reprimidas aquí dentro de la iglesia. Da la impresión, por textos como ese, gente que dice que Dios es machista. Por textos como este dice que Pablo era machista, misógino. Sin embargo, vamos a desempacar esto juntos, despacio. Yo sé que usted no tiene planes después de aquí, más que comer. Así que vamos a masticar esto despacio, de manera que no nos atragantemos. Lo primero que Pablo dice es que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Esto daría la impresión de que la mujer está de alguna manera u otra, como dije, reprimida. Sin embargo, todo lo contrario. Déjeme decirle, en el judaísmo, en el primer siglo, a las mujeres no se le permitía ni siquiera aprender. ¿Ok? Vaya tomando. Las mujeres tenían menos probabilidades de saber leer y escribir que la de los hombres. Se le enseñaba así dependiendo del esposo que tuviera. Un poquito de filosofía aquí, un poquito de aquello allá.
Casi nunca se le enseñaba retórica como a los hombres. Y en el judaísmo era mucho menos probable que la mujer aprendiera de la ley de la Torá. Así que dado el prejuicio en contra de instruir a las mujeres en la ley, Pablo está saliendo en defensa de la mujer, hermano. Pablo lo que le está dando es un espacio a la mujer. Pablo está diciendo que aprendan la ley, que aprendan reconociendo de que ellas no eran muy bien instruidas y consecuentemente los falsos maestros se estaban aprovechando de esa ignorancia para crear división y promover la falsa enseñanza dentro de la iglesia. De hecho, la opinión de los rabinos, sobre todo de los chauvinistas, expresada en el Talmud en Jerusalén, decía que sería, escucha lo que decía el Talmud judío, para que usted tenga una idea si Pablo no está haciendo totalmente lo opuesto a como la cultura de nosotros hoy lo ve, como si fuera una represión, restricción. Mira lo que decía el Talmud: sería mejor que las palabras de la Torá fueran quemadas a que fueran enseñadas a una mujer. Y Pablo lo que está haciendo aquí es dignificando a la mujer y le está diciendo: la mujer debe aprender del conocimiento de su Salvador y del Evangelio, de entender cada día más esas verdades que la hicieron libre. Debe de hacerlo. Debe de hacerlo calladamente, sí. Por lo tanto, lo que Pablo está presentando aquí no es una restricción, sino un deseo genuino de que las mujeres maduraran su conocimiento del Señor de una manera prudente. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Hay gente que dice: bueno, pero eso era lo que Pablo opinaba. Y quieren decir que porque Pablo dice yo opino, esto no es el deseo ni la voluntad de Dios, poniendo muy en riesgo la infalibilidad de las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo cada vez que él dice yo hago y digo esto, es contrarrestando una enseñanza o judaica o una falsa enseñanza, y él está usando su autoridad apostólica, más aún inspirada por el Espíritu Santo. Así que no le resta importancia a esto. Como yo dije, una de las estrategias de los falsos maestros es que ellos dentro de la iglesia tenían como estrategia ganar terreno en medio de las mujeres. Pero claro, hermanos, la capacidad de influencia con la que Dios creó a la mujer es única. Es única. Y una mujer puede hacer saltar a un hombre hasta de un edificio. Yo conocí un señor que cuando me casé, en el primer año de casado, me dio un consejo no bíblico, un consejo nada bíblico, no aplica para pareja creyente, pero él dijo lo siguiente: si tu mujer te dice que te tire de una ventana, busca la ventana más baja porque te va a terminar tirando. Hablando de la influencia que tiene la mujer sobre los hombres. Eso no ha sido así en mi matrimonio. Si mi mujer me dice que me tire, lloro al Señor y me tiro después. Una mentira. No, nada que ver, nada que ver. Pero sí es cierto que las mujeres tienen una gran influencia y los falsos maestros se habían dado cuenta de esto. Ellos estaban explotando a las mujeres y sacándole dinero por falta de su conocimiento y crear divisiones, así como Satanás lo hizo con Eva en el Edén. Así que Pablo lo que está es dignificando a la mujer. Sin embargo, yo quiero decirle, iglesia, eclesía, lo que el texto no dice. El texto no dice que la mujer no puede participar, no puede compartir en grupos pequeños, no puede enseñar en ciertos círculos. Tampoco dice que la mujer no puede enseñar del todo o que no tiene ningún papel de enseñanza. Eso no lo dice el texto. Y tengo que hacer la aclaración porque usted va a encontrar en las Escrituras el mandato a las mujeres también de ser discípulos que hagan discípulos. Mateo 28, la gran comisión. El Señor le dijo a los discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Solamente a los hombres. Mira, hermanos, si la gran comisión hubiese dependido solamente de los hombres, hubiésemos estado en problemas.
porque la mitad de los hombres sufren de un problema de pasividad serio. Pero ¿qué dice la Gran Comisión? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Lo cual la Gran Comisión guarda un depósito y un rol donde la mujer también tiene de alguna manera el rol de enseñar. En Hechos capítulo 18 usted ve el caso de Priscila y Aquila, como ambos enseñaron a Apolo, un talentoso predicador y un talentoso discípulo, sobre el evangelio con mayor precisión. Y algunos entienden que el hecho de que mencionara a Priscila primero que su esposo Aquila es porque Priscila probablemente jugó un papel más protagónico en este discipulado juntos. El mismo Pablo le pide a Tito que instruyera a las hermanas mayores a enseñar a las más jóvenes la sana doctrina y la vida piadosa. Tito capítulo 2. Pablo en Colosenses capítulo 3, 16 dice que todos debemos de exhortarnos y enseñarnos unos a otros. No le está hablando solamente a los hombres. Timoteo mismo fue discipulado por Loida y Eunice, su abuela y su madre, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Así que Pablo no está diciendo que la mujer no puede enseñar o que no puede aprender. Pablo lo que está poniendo en orden, el orden de la iglesia. Lo que sí está refiriéndose Pablo es a dos cosas. Primero, el rol de la mujer como pastora. Pablo sí está diciendo que el oficio de pastora no existe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el mismo contexto no solamente le dice esto, sino que en el capítulo 3, él da, lo vamos a ver la semana próxima, él empieza a dar las características de todo hombre que aspira al ministerio pastoral. Así que él está hablando de ese oficio de ancianos, aquellos que tienen autoridad y responsabilidad para enseñar. ¿Y por qué sabemos que se está refiriendo a eso? Por el contexto, pero también él está hablando de este contexto dentro de la iglesia donde la mujer no tiene el llamado de enseñar en contextos mixtos hombres y mujeres. ¿Por qué? Por el tema de autoridad también, enseñanza de autoridad. En 1 de Timoteo capítulo 3, los ancianos son llamados para esto, que puedan enseñar. En 1 de Timoteo 4, Timoteo tiene el encargo de enseñar con autoridad. 1 de Timoteo 5, los ancianos son dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y la enseñanza. Así que Pablo está hablando de la enseñanza y la dirección autoritativa. Así que en la práctica, cuando un pastor se para aquí a enseñar, está haciendo algo diferente a lo que sucede en un grupo pequeño, donde una mujer puede interactuar y decir, no, pero también aquí hay muchas mujeres que interactúan en los grupos de crecimiento y de alguna manera u otra sus opiniones y sus aciertos están enseñando y dándole forma a esa comunidad. Pero estar aquí arriba es una proclamación pública con autoridad endosada por Dios. Hay quienes aluden que Pablo está diciendo, no permito, como él dice en el capítulo 2, versículo 11, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca calladamente. Hay quienes dicen que Pablo está basando eso en el contexto. Y que como Pablo está basando eso en el contexto y lo que estaba pasando de manera particular en la ciudad de Éfeso, eso no aplica a este contexto de 2025, donde hay muchas mujeres capacitadas, muchas mujeres que están estudiando, muchas mujeres que saben más teología que muchos hombres. Y por lo tanto eso no aplica a este contexto. Bueno, el punto es que si nosotros usamos ese criterio para las enseñanzas de las Escrituras, entonces nada de lo que se enseñó en el Nuevo Testamento aplica a nuestro contexto. Primero, segundo, este tipo de cartas eran repartidas en las demás iglesias para que la iglesia también entendiera el orden. Versículo 13, ¿cuál es el argumento que él da? Él remonta a Génesis capítulo 3. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión.
Así que Pablo no está usando el argumento ni la carta cultural para decir no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, ni enseñe al hombre, sino que permanezca callada. Pablo está usando un argumento de diseño y por eso se va a Génesis capítulo 3. Pablo nos está mostrando que el diseño de Dios para los roles hombre y mujer fue establecido antes de la caída. Así que Pablo remonta a la caída, al Génesis, a la creación. Adán fue formado primero y le dio la responsabilidad de liderar y proteger. Ojo, hombres. Eva fue engañada por la serpiente, fue creada después, no porque fuera menos inteligente, sino porque la serpiente le invirtió el orden. Así que Satanás hizo lo mismo en el Edén que está haciendo aquí en Éfeso, lo mismo que hizo en el Edén. Los falsos maestros tratando de engañar, como en el Edén, para romper el orden de Dios en la iglesia, como en la creación en el Edén. ¿Por qué ha sido así? Bueno, porque a Satanás le gusta atacar el orden de Dios. Satanás quiere invertir el orden de Dios. Y ahora, usando estos falsos, usando la cultura, usando el feminismo, usando razonamientos muchas veces que suenan bonitos, está tratando de invertir el orden de Dios. Hermanas y hermanos, es un tema de diseño, no es un tema de cultura. Al Pablo ir a Génesis está diciendo, y dando como argumento en Génesis, está diciendo es un tema de orden. Por lo tanto, lo que el texto está apuntando cuando dice en el versículo 9 y 10, las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor, no con peinados ostentosos, está ayudando a sacar lo mejor de la mujer, que es su vida de piedad. Cuando en el versículo 10 dice, en el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, está dignificando a la mujer que no tenía ninguna oportunidad en aquel momento de enseñar, de aprender. Y cuando dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, da como argumento el diseño, no la cultura. Versículo 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de violentar el diseño de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de que una iglesia local rechace el diseño de Dios? Rechazando el diseño de Dios está rechazando a Dios. Lo que le estamos diciendo, Dios, nosotros podemos hacerlo mejor. Dios, tenemos una mejor idea para la iglesia. Aquí tenemos a esta hermana Bexy, que tiene el don de enseñar, que puede comunicar bien. Yo creo que Eclesía pudiera funcionar si la ordenamos a ella como pastora. Esa es la mejor idea, Dios. Y queremos entonces romper el diseño y decir, el diseño de Dios no fue bueno. Tenemos una versión 2.0. Consecuentemente estamos rechazando el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo rechazo lo que Dios ha dicho por la inspiración de su palabra, que es correcto, yo estoy rechazando el consejo de Dios. ¿Cómo yo sé ahora lo que es bueno y no es bueno, lo que debo aplicar a la iglesia o no aplicar en la iglesia? Sencillamente porque rechacé el diseño de Dios. Ahora pongo en cuestionamiento qué tomo y qué dejo. Hermanas, quiero hablarle a ustedes de manera particular. No se traguen la píldora de Satanás, que ha querido que rechacemos el diseño de Dios. No te tragues la píldora de Satanás, que nos vende que la cultura, que la mujer son iguales y el feminismo es rampante. Hermana, usted es igualmente valiosa. Hermanas, usted tiene la misma dignidad. Hermana, usted fue creada a la imagen de Cristo. Hermana, usted tiene el mismo valor. Cristo murió por usted también. Hermana, tienes mucho que dar en eclesía y en la iglesia. Tienes muchas maneras de servir en la iglesia. Tienes muchas oportunidades de enseñar en cierto contexto en la iglesia. Hermana, este texto está aquí para servirte a ti y servir a la iglesia. Este no es un texto en contra tuya. Este es un texto a favor tuyo.
Pablo mismo usó las mujeres muchas veces. Pablo usó a Febe para llevar la carta de los romanos a Roma. Pablo usó a Priscila, con quien la hizo colaboradora fiel, le llama colaboradora fiel. Pablo usó a Lidia, quien le ayudó a plantar la primera iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos. Ustedes son capaces, mujeres, de muchas maneras, pero el oficio pastoral es solo para hombres. Es un tema de diseño. Y lo aceptamos y nos sometemos. Hermanas, en esta iglesia ustedes son amadas y su servicio es valorado y sus dones estarán siendo usados. Ustedes lo saben, dentro de nosotros hay hermanas que están estudiando teología y esa teología la va a transformar ella primero, pero es para enseñar dentro del contexto de la iglesia. Como ya les mencioné, ustedes pueden y deben aprender y también deben enseñar de muchas maneras, pero en el papel y el rol de pastoras o ancianas, Dios lo ha reservado a los hombres. Y si hoy usted está luchando con eso y dice, wow, pero qué machista, wow, pero qué, y tiene más preguntas acerca de los pastores, no lo deje ahí, pero cuídese de tragarse la píldora del feminismo, que nos quiere decir que podemos alterar el orden de Dios para la iglesia. Timoteo está siendo enviado a esta iglesia para poner en orden esta iglesia y consecuentemente en orden todas las iglesias que tiene la Escritura como autoridad y a Cristo como Salvador. Así que guardamos el orden de Dios para la iglesia, los hombres orando activamente, asumiendo su liderazgo espiritual, las mujeres vistiéndose de piedad, la iglesia siguiendo su diseño. Y una de las razones por la cual la semana próxima empezamos a hablar de los oficios es para que usted vaya entrenando su ojo y pueda identificar en medio nuestro quienes pueden ser ancianos, pastores y también diáconos y diaconisas. Le vamos a hablar de eso en unas semanas. Finalmente podemos guardar el orden de Dios recordando la esperanza del Evangelio. Este es el versículo más difícil de todo el sermón. Y esta es la bendición de predicar expositivamente, continuamente, que no podemos salir corriendo a versículos difíciles, sino tenemos que plantarnos y estudiar el versículo. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Lo primero que quiero otra vez es retomarlo al principio de este sermón. Empecé hablando de Génesis capítulo 2 y capítulo 3 de manera parafraseada. Empecé apuntándolos a la creación, al creador y también a la caída. ¿Para qué? Porque lo que Pablo tiene en mente al momento de escribir es esto, lo dije. Y como dije, es uno de los textos más complejos probablemente de interpretar. Sin embargo, déjeme decirle algo, esconde una gran belleza. Por eso, para poderlo entender, usted tiene que entender lo que Pablo tenía en mente. Pablo tiene en mente Génesis capítulo 2 y 3, la creación y la caída del hombre. Pero lo primero que yo quiero invitarte es a leer detenidamente para que tú entiendas. Y yo quiero que empecemos a leer desde el versículo 14 para que entendamos comprensivamente lo que Pablo está diciendo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. El versículo 15 empieza con un pero. ¿Usted lo ve? ¿Pero qué, Pablo? Bueno, el pero, lo primero que usted tiene que saber es que está siendo asociado a la narrativa de Eva directamente. Ok, pero se salvará ¿quién? Eva. Y luego viene lo complejo. Él está contrastando la caída a causa de la transgresión. Lo podemos leer otra vez, lectura comprensiva. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La caída. ¿Ok? Viene diseño, Génesis 2. Caída, Génesis 3. Viene el pero ahora. Por lo tanto, ese pero aplica directamente a las líneas del versículo 14. Aplica directamente a la condición caída de Eva. ¿Usted me sigue? ¿Me siguen? ¿O se perdieron? Luego dice, se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa eso? ¿Y con qué se come eso?
Déjeme beber un poquito de esto para... Yo sé que yo, Ángel, me lleva el reloj, pero... Dos grandes interpretaciones a la luz de esto. ¿Qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? Que ahora las mujeres tienen que dar luz y quedar embarazadas obligatoriamente para poder salvarse. No, porque entonces la salvación sería por obra, ¿sí o no? Segundo, no todas las mujeres dan a luz o quedan embarazadas, se liberan. Hay dos interpretaciones principales. Lo primero, la santificación. Hay quienes creen que es una santificación a través del llamado de la maternidad. Algunos creen que la mujer, diciendo que las mujeres cumplen el papel que Dios le ha dado al tener hijos, criar hijos y hacerlo y caminar en esa santificación. Y como dije, no todas las mujeres se convierten en madres biológicas. Pablo algunos entienden, diciendo que honran el papel único de la feminidad al nutrir la vida, ya sea espiritual, física, abrazando el diseño de Dios. Esa es una interpretación. La otra interpretación que encontré que muchos sí apoyan a la luz de ver el texto en el original, es que Pablo se está refiriendo al parto, al nacimiento de Cristo, a la simiente prometida en Génesis 3, y hace sentido. Si Pablo tiene en mente Génesis 3 todo el tiempo, Pablo está pensando en la solución de la caída de Eva inmediatamente como una provisión de salvación. Así que eso conecta directamente con la promesa de Dios después de la caída, que de la descendencia de la mujer vendría la simiente que aplastaría la serpiente. En griego, mire cómo dice en griego esa frase: salvará engendrando hijos. Ella se salvará a través del parto. Por lo tanto, lo que alude la idea que el texto en el griego comunica es un parto definitivo, lo cual es una referencia directa a Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Qué dice Génesis capítulo 3 versículo 15? Después que la mujer recibe las consecuencias de su pecado, el hombre recibe las consecuencias de su pecado, aún la serpiente recibe la consecuencia de su pecado. Ahí está lo que llamamos el protoevangelio, el evangelio temprano, la buena noticia. Sí. Por medio de la simiente de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de Satanás. Y lo que dicen los estudiosos es que esto es lo que Pablo tiene en mente, porque todo el contexto alude a que Pablo tiene en mente Génesis capítulo 3. Así que Pablo está diciendo que aunque Eva fue engañada y consecuentemente arrastró a su esposo y caímos en pecado, su descendencia, el Cristo que viene, la salvará. Y él amplía un poco más. Aquellos que son salvos por medio del nacimiento del Hijo, cuando la Satanás sea aplastada su cabeza, si permanecen en fe, amor y santidad, esto es un recordatorio de que la salvación trae consigo un cambio al original. Mire por qué esto es glorioso. Porque la provisión de Dios sigue siendo la misma. ¿Qué pasó en Génesis? Usted sabe, el Señor le da las consecuencias de sus pecados a cada quien, y la mujer estaba esperando la simiente de aquel que iba a salvarla. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, una mujer estéril era una maldición. Toda mujer estaba esperando: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y cuando veía esterilidad, veía maldición y veía que Dios la había desechado de aquel plan prometido en Génesis capítulo 3. Así que cuando Sara se ve en esta esterilidad, ella misma no se considera apta para aquella promesa, pero Dios la escoge a pesar de su infertilidad y le dice: sí, Sara, por aquí es que viene la cosa. Y todo el Antiguo Testamento es mujeres y el pueblo esperando la simiente que iba a llegar, el descendiente que iba a venir, que le iba a aplastar la cabeza, hasta que cuando se cumplió el tiempo, Dios escoge a una mujer, María, y le dice: bien favorecida tú eres.
Y es esta mujer la que Dios escoge para que entonces de su simiente naciera el que iba en la cruz 33 años y medio después a aplastar la cabeza de Satanás en la obra redentora más importante, que no solamente te salvó a ti y a mí, sino también a Eva. Por lo tanto, esta esperanza que Pablo dice al final de estos versículos es la esperanza del Evangelio. Pablo está mostrando que lo que se perdió en el huerto, hermanos, por el engaño de la mujer, ha sido redimido por el nacimiento del Salvador. Por lo tanto, guardamos el orden de Dios orando activamente. Hombres, mujeres vistiéndose de piedad. Iglesia siguiendo el diseño de Dios. Y recordando la esperanza de que la simiente aplastó la cabeza de Satanás. Hermanos, Dios sigue cuidando a la iglesia porque Él la construye. Pero hombres, debemos de tomar nuestro rol. Y no hay excusa, hermano. Usted puede trabajar más que todo, pero usted no trabajó más que Cristo ni que Pablo. No hay excusas. No hay excusas para usted orar. Y me encanta que Pablo dice: levantemos las manos en cualquier lugar. No hay excusa. No diga que usted no puede orar porque no puede llegar a la iglesia. Cualquier lugar. Hombres, levantémonos al frente a orar por la iglesia y levantémonos a orar por nuestra familia. Seamos intencionales, hombres, en guardar la responsabilidad que Él nos ha dado de ser protectores, llamándonos a asumir nuestro rol. Segundo, mujeres, ten un corazón humilde, sumiso, enseñable, vístete de piedad. Es una manera también de proteger a la iglesia. ¿Tú lo has considerado? Es una manera de dar testimonio dentro de la iglesia. Protege la casa de Dios cumpliendo el papel único que Dios te ha dado. Iglesia, la Biblia dice que nosotros somos columna y estandarte de la verdad, así que sigamos el diseño de Dios. Sigámonos sometiendo a la autoridad de la palabra, pero sobre todo sigamos recordando la esperanza del Evangelio. No perdamos de vista el Evangelio. Si es cierto que el pecado entró al mundo por un hombre, es más cierto que la salvación vino al mundo por la promesa de Génesis 3:15. Cristo es la simiente que aplastó la cabeza del enemigo, y esa es la razón que nos reúne aquí todos los domingos. Cristo salvó a todo aquel que ha confiado en Él para salvación. Y si tú nos visitas, ese es el evangelio que nosotros profesamos, es el evangelio que proclamamos. Es la buena noticia de que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores que creen en Él. Y si tú nos visitas y no tienes a Cristo, si de algo tú estás consciente, es que tú has pecado y que tú pecas y que mientes y que robas y que mira con lujuria o que engañas o que habla mal o que tú le buscas el nombre. Tú has pecado y tú lo sabes. Y la consecuencia de tu pecado traerá consigo muerte eterna, al menos que tú creas las buenas nuevas del Evangelio. Y el color de tu pecado no asombra a Cristo ni te excluye de su gracia. Pero el color de tu pecado encuentra limpieza en la sangre del Cordero y te demanda arrepentirte, creer para salvación. Hermanos, cuidemos el orden de Dios para la iglesia con humildad, con mansedumbre, diligentemente y para su gloria.